Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial una vez más a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida a nuestra transmisión de hoy, Pequeñas Lecciones Bíblicas de Luz. Y en esta transmisión estamos desarrollando la serie El Cristo Jesús revelado en las Sagradas Escrituras. Y hemos venido estudiando cómo es que Dios, en su amor y misericordia, fue revelando en cada libro de las Sagradas Escrituras el plan de salvación. Y para el día de hoy vamos a estudiar el libro de Éxodo. ¿Cómo es que Jesús es presentado o es revelado en el libro de Éxodo? Y yo los invito para que puedan abrir sus Biblias en el libro de Éxodo y también para que puedan invitar a sus amistades, familiares, amigos, a unirse a esta gran familia en nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. O seguirnos en nuestra página en Facebook, Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también, pues, suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Decíamos que Dios había mostrado, habían revelado el plan de salvación a través de los diferentes mensajes, a través de los diferentes siervos a los cuales Él les comisionaba estas lecciones eternas. Y uno de esos siervos fue Moisés. Y como habíamos dicho, Moisés fue el primer escritor en la Biblia y fue el que escribió por lo menos los 5 primeros libros de la Biblia, conocido por los judíos en esa agrupación con el nombre de la Torá, y que significa ley o enseñanza o instrucciones. Entonces, en el día de hoy vamos a estudiar cómo es que el Señor Jesús es presentado en el libro de Éxodo. Y como ustedes están pudiendo ver en la pantalla, ven ahí a ese corderito pequeño y el tema de estudio es el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Ese corderito era una sombra de la real revelación que es Cristo Jesús. Era una sombra de lo que había de venir. Y el Cordero Pascual en la Biblia tiene un significado muy importante. Cristo en la palabra de Dios es revelado como el Cordero de Dios en el libro de Éxodo. Y yo quiero hacer hincapié en el libro de Lucas 24-27, donde el Señor Jesús, cuando caminó con sus 2 discípulos en camino a Emaús, él dijo esta expresión: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas que hablaban de él. Como dijimos en la primera presentación, si no lo has visto, puedes entrar a nuestra lista de reproducción en nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. La lista de reproducción se llama Cristo revelado en las Escrituras. Y decíamos ahí en ese primer video que toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se ocupa de hablarnos algún aspecto de la vida del Señor Jesús, ya sea de su carácter, ya sea de su voluntad, ya sea de su ministerio terrenal, ya sea de su ministerio celestial. Todo nos habla la Biblia acerca de Jesús. Entonces, aquí el Señor Jesús, caminando con sus discípulos a Emaús, le dice eso. Toda la Biblia nos habla acerca del Hijo de Dios.
acerca de Jesús. Y hemos dicho que en esta serie vamos a ver 3 aspectos importantes de lo que el libro en estudio nos habla acerca de Jesús. Esos 3 aspectos son: ¿cuál es la revelación principal? En segundo lugar, ¿cuáles son las principales profecías? Y en tercer lugar, ¿cómo es que Cristo está representado en ese libro o en ese personaje de ese libro? Entonces, Cristo en el libro de Éxodo es presentado como el Cordero Pascual. Ese animalito, ese corderito que Dios ordenó la última noche que pasaron en Egipto. Dios ordenó que ellos, los hijos de Dios, los israelitas, tenían que sacrificar un corderito. Y Dios da las instrucciones específicas acerca de este corderito, que tenía que ser macho, que tenía que ser de 1 año y tenía que ser sano, perfecto, ningún tipo de afección física ni enfermedad. Entonces, ellos tenían que sacrificar ese corderito, tenían que usar la sangre para pintar los umbrales o dinteles de la puerta con la sangre de ese corderito y luego comer ese corderito. Entonces, en la profecía bíblica nosotros podemos ver que ese corderito representaba a Cristo, que la sangre de ese corderito representaba la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario para la expiación de nuestros pecados. Y que ese corderito que los israelitas sacrificaron representaba a cada uno de esos israelitas y representaba a cada uno de los pecadores de toda la humanidad, de todo el mundo y de todas las generaciones. Te representaba a ti y te representaba a mí. Esa noche hubo un decreto de muerte. Y ese decreto de muerte era que tenía que morir todo primogénito de la tierra. Todo, sin excepción. Empezando por los seres humanos. Pero Dios hizo un plan para con Israel y dijo: si ustedes obedecen mis instrucciones, yo libraré de este decreto de muerte para sus primogénitos si es que ustedes sacrifican en lugar de su hijo primogénito, sacrifican este cordero. Esa es la Pascua. La Pascua después con el tiempo se tornó en una fiesta para los judíos, ¿no? Pero en realidad la Pascua fue un decreto de muerte. Y es más, la Pascua es la 10ª o la última plaga que experimentaron los egipcios. La Pascua fue una plaga. Eso es, una plaga. Y la Pascua también, como ya mencioné, el concepto de la Pascua es que un cordero murió en lugar de ese primogénito. Y en la profecía bíblica, ese cordero, como ya mencioné, representa a Cristo, quien moriría por los pecados de los pecadores de todo el mundo, en todas las latitudes, en todas las generaciones, en todas las culturas. Entonces, esta es la primera lección principal que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que aprender en estas pequeñas lecciones de luz. Siguiendo las instrucciones del Señor de Dios a Moisés, ellos tenían que marcar con la sangre en el marco de la puerta. Y ustedes ven ahí la imagen de ese padre con su primogénito que porta ese
el lebrillo o ese tazón con la sangre y el Padre está pintando el marco de la puerta para que la muerte no tocare la vida de ese primogénito. Y la pregunta es, ¿todos los israelitas hicieron esto? Es probable que alguno no, pero todos los que obedecieron con fe, su vida de ese primogénito fue preservada. Éxodo 12, 5 y 7 dice, vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréis de las ovejas o de las cabras, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de las casas. Y luego la carne del cordero será la carne que tendrán que comer en esa noche. El versículo 23 dice, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esa noche, la última noche que pasaron los israelitas en Egipto, pasó el ángel de la muerte. Y cuando encontró la sangre en la puerta, en el marco de la puerta de los israelitas, pasó de largo. Es por eso que en inglés Pascua es Passover. Pasó de frente, pasó de largo y no hirió a la casa que tenía la sangre del cordero. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Estamos estudiando el mismo capítulo 12 de Éxodo. Entonces, en el versículo 17, Dios, por medio de Moisés, da estas instrucciones diciéndoles, cuando sus descendientes, ya sea sus hijos o sus nietos o el resto de sus generaciones, les pregunten acerca de este sacrificio, ustedes tendrán que decirle que ese cordero fue la víctima, fue el sacrificio que el Señor exigió para poder perdonarnos y librarnos de la muerte aquella última noche que pasaron en Egipto. Como mencioné hace un instante, luego que ellos ya se internaron en el desierto de Sinaí por unos 40 años y cuando ya fueron introducidos en la tierra prometida, la convirtieron en una fiesta. Y cada año todo israelita tenía que ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, para celebrar ese día en el cual Dios liberó de la muerte a todos los primogénitos cuyos padres obedecieron las instrucciones del Señor. Ese cordero pascual, ese pequeño animalito, era un símbolo, una figura, una sombra de lo que habría de venir en el futuro. Y eso tuvo su cumplimiento cuando el Señor Jesús vino a encarnarse en la tierra y vivir con nosotros. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, Juan el Bautista, que era su primo, estaba predicando acerca del arrepentimiento. Y prueba o exigencia de ese arrepentimiento era el bautismo por inmersión en el agua. Y mucha gente venía y
se bautizaba en señal de arrepentimiento como producto de su conversión al Señor. Y en una de esas ocasiones llega el Señor Jesús. Y cuando Juan el Bautista lo mira, reconoce que Él es el Mesías, que Él es el Cordero cuya sombra había sido representada en el Corderito Pascual. Y es por eso que Él dice en Juan 1, 29 y 36, al día siguiente, ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dice, he aquí el Cordero de Dios. Apreciado hermana, apreciado hermano, apreciada hermana, esta es la principal lección del libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos presenta a Cristo como el Cordero que Dios hizo provisión para el perdón de los pecados de todo el mundo. Y cuando Cristo vino a la tierra, en él se cumplió esta promesa o esta profecía. Moisés, por orden de Dios, ordena inmolar el Cordero Pascual. Era un cordero sin mancha para la expiación de los pecados. A través de la obediencia a Dios, quien a través de Moisés mandaba a sellar con la sangre del cordero en las casas. Ese es un símbolo de que la sangre de Cristo nos protege de toda acechanza del mal. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos redime de la muerte y nos da la salvación y la vida eterna. En todas las casas, esa noche fue una noche de juicio, fue una noche de muerte, fue una noche en la cual el primogénito tenía que morir. Sin embargo, en la provisión que Dios hizo, como sustituto de ese primogénito, ese cordero fue sacrificado para que ese primogénito pudiera tener vida. Jesús es nuestra Pascua. Él con su muerte expiatoria nos limpió de todo pecado. El Señor Jesús murió una muerte que se conoce con el nombre de una muerte vicaria. ¿Qué significa eso? Que Jesús murió en lugar del pecador. Jesús murió en lugar de la persona que debía morir en la cruz. Jesús murió por ti y por mí. Y la muerte que Cristo murió, como hemos ya mencionado, fue la muerte eterna. Y nos libra de esa muerte eterna. Entonces, en segundo lugar, el libro de Éxodo presenta a Cristo, presenta al Mesías como el maná que desciende del cielo. O sea, es un milagro que los israelitas en el desierto pudieran tener ese alimento. Y ese alimento en el desierto era producto de un milagro. Dios obraba milagrosamente para enviarles cada día ese alimento, el maná del cielo. Y ellos fueron alimentados por todo el tiempo que estuvieron en el desierto de Sinaí, 40 años. Y ellos tenían que ir a recoger ese maná todos los días por la mañana. Y tenían que recoger la ración que era necesaria. No podían recoger más. Habían quienes se atrevían a hacerlo, pero cuando llegaban a su casa, lo que guardaban para el siguiente día se les podría, se les agusanaba.
¿Qué es lo que el Señor Dios quería enseñar con esto? Él quería enseñar que el pueblo de Dios diariamente tenía que aprender a desarrollar esa fe de depender única y exclusivamente de Dios como su Padre proveedor, como su Padre protector. Esa es la razón del maná diario. Es por eso que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, él dice, basta cada día su propio afán. Pero ¿qué ocurre con nuestra humanidad hoy en día? Nuestra humanidad hoy en día no confía en la provisión de Dios, no confía en que Dios es el proveedor, no, sino que confía en sus propias fuerzas, confía en sus propias inversiones y se olvida de Dios. Confía en los dones de Dios y se olvida del dador de los dones. Entonces, el Señor aquí nos enseña que tenemos que aprender a depender cada día del Señor. Así como los israelitas en el desierto, cada día iban a recoger la provisión de alimento para ese día. Éxodo 16, 4 y 5 dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá para cada día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solía recoger cada día. Todos los días ellos tenían que recoger la ración de ese día, pero el día sexto ellos tenían que recoger el doble. Era el único día que Dios les permitía recoger el doble, porque el siguiente día, el séptimo, era un día de reposo. Era un día en el cual los israelitas consagraban para adorar a Dios, para estar en comunión con Dios y para estar en descanso, en comunión con la familia. Entonces, ese día ellos no hacían ningún afán secular. Ese día ya tenían el alimento reservado del día anterior. Y ese día, el sexto día, cuando recogían doble, el alimento no se echaba a perder para el siguiente día. No se podría, no se agusanaba. Eso es el milagro del Señor. Éxodo 16 dice, y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el maná que el Señor os da para comer. Para ellos era algo novedoso en la primera vez, pero fue la manera como Dios obró. Y este maná que Dios daba en el cielo, en el desierto, que descendía del cielo, ese maná representaba a Cristo. Y Cristo mismo dijo en Juan 6:51, dice, yo soy el pan que descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan material, vivirá por siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Y Cristo también está presente hoy como ese pan vivo que lo podemos encontrar en el estudio de la palabra, tal igual como lo estamos haciendo ahora en el desarrollo de esta serie de Cristo revelado en las Escrituras. Estamos descubriendo cómo es que Jesús fue revelado en el libro del Éxodo. Fue revelado como el Cordero Pascual y es revelado como el pan del cielo. Pero hay más. Jesús en el Éxodo es revelado como la roca que da de beber
de esa agua de vida para el pueblo de Israel en el desierto. Y Dios le da instrucciones a Moisés para que pueda hacer brotar agua de la roca en Horeb. Fue el primer hecho donde se presentó este milagro. Y luego, toda la vida que vivieron en el desierto, esa roca los acompañaba, al igual que esa columna de nube en el día para protegerlos del sol, al igual que esa columna de noche para alumbrarles y darles calor. Lo mismo también, la roca los acompañaba durante todos esos 40 años en el desierto, por todos los lugares que tuvieron que caminar como errantes en el desierto. Éxodo 17:5 dice, he aquí que yo estoy delante de ti y allí sobre la roca en Horeb, y herirás la roca y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Como pueden ver en la figura, Dios le dio la orden a Moisés para que le diera un golpe a la roca y de esa manera se opera el milagro de el agua que ellos necesitaban para beber y vivir en el desierto. 1 Corintios 10, 1 y 4 dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por la mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar y todos comieron de la misma vianda espiritual que era el maná y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces, Cristo en el libro de Éxodo también es representado en la roca. Y en el libro de Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 30, Dios le da instrucciones específicas a Moisés acerca del tabernáculo o acerca del santuario. Ahora solamente vamos a mencionar estos elementos, pero les prometo que en el futuro mediano haremos otra serie donde estudiaremos cada una de las lecciones de este santuario. Pero lo que yo quiero mencionar aquí es algo importantísimo, que ese tabernáculo tenía tres ambientes. Uno era el atrio del santuario y en el atrio había dos muebles, el altar del sacrificio y la fuente de agua. Luego, ese santuario tenía dos ambientes internos. Un ambiente era conocido con el nombre del lugar santo y ahí había tres muebles. Había la mesa de los panes de la preposición, había el candelabro y había allí el altar del incienso. En este ambiente llamado lugar santo, entraba todos los días el sacerdote de turno para oficiar allí y mediar ante Dios por el pueblo de Israel. Y el otro ambiente dentro de este santuario se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo habían dos muebles. Estaba el arca del pacto y sobre el arca del pacto o el arca de la alianza había una tapa que sobre la tapa habían dos querubines y esa tapa era la Shekinah, donde se presentaba la presencia de Dios. Entonces, estos muebles que acabo de mencionar, el altar del sacrificio, la fuente de agua, el candelabro, la mesa de los panes de la preposición, el altar del incienso y el arca del pacto, todos estos elementos, todos estos muebles representaban a Cristo.
apuntaban a Cristo, representaban el ministerio terrenal de Cristo y también el ministerio celestial de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque Dios en las instrucciones que le da a Moisés, miren lo que dice, y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de las cosas, sus vasos, y todo lo haréis tal como yo te lo he mostrado en la visión. Hermano, hermana, el tabernáculo o santuario que Moisés hizo en el desierto es una sombra, es una figura del real y majestuoso santuario celestial. Moisés tomó los planos tal igual como Dios se lo mostró, porque él tenía que replicar en miniatura lo que en tamaño real existe en el cielo. Entonces, Moisés hizo eso conforme Dios se lo había indicado. El 25:40 dice, y mira y hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Yo tengo entendido que muchas iglesias cristianas, por no decir todas, no enseñan acerca del tabernáculo o del santuario. Y es triste decirlo porque el tabernáculo y el santuario es el plan de salvación que Dios tuvo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no se salvaba por ofrecer sacrificios, no se salvaba por hacer obras, es todo lo contrario. Ellos se salvaban por la fe de todo aquello que representaba ese santuario. Ellos se salvaban por la fe en los sacrificios al cual representaban que había de venir, que era Cristo Jesús. Todos esos muebles representaban a Cristo. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento, la gente se salvaba de la misma manera que se salva en el Nuevo Testamento, es decir, por fe. La diferencia es que ellos miraban con una fe hacia el futuro. En cambio, nosotros miramos con una fe hacia el pasado, hacia lo que ocurrió hace 2000 años atrás. Así es. Siempre en la Biblia la salvación fue por fe, no por obras. Es el ser humano que ha tergiversado eso. Y hoy en día, aquellas iglesias llamadas cristianas que enfatizan de que la salvación es solo por fe, pues eso solamente es de palabra, porque en la práctica su salvación es por obras. Es así. Si a usted le suena, vamos a decir, chocante esto, le suena duro esto, analice, analice. Todo es por obras, es esfuerzo, méritos, en fin, pero nada de fe en el sacrificio de Cristo. Y por último, vemos que el Señor Jesús está representado en la persona de Moisés, en la figura de Moisés. Y vamos a ver algunos aspectos muy interesantes. Primero, hubo un decreto de muerte cuando ellos nacieron. El faraón ordenó que murieran todos los niños de 2 años. Cuando nació Jesús, Herodes el Grande dio la orden para que murieran todos los niños de 2 años para abajo. La providencia de Dios triunfó sobre los planes diabólicos y entonces hizo que Moisés escapara de la muerte y fuera salvado en las aguas, en un cesto o en una canasta. Cristo
Sus padres, por orden de Dios, fueron sacados de ahí de Belén y fueron llevados a Egipto. Moisés fue llevado a Egipto cuando ocurrió esto, cuando eran niños. Dice la Biblia que ambos crecieron en sabiduría. Pablo, cuando habla de Moisés, dice Hechos 7:22, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hay cierta similitud, ¿se dan cuenta? En Moisés, Cristo está representado. Ambos fueron rechazados. Moisés fue rechazado por su pueblo. Todos los 40 años de caminata en el desierto de Sinaí eran murmuraciones contra Moisés. Yo les pregunto, ¿acaso no fue Jesús rechazado por su pueblo? Dice Juan 1:1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron a tal punto que hasta le dieron muerte al Señor Jesús. Tanto Moisés como Jesús fueron enviados a liberar a Israel. Dios llama en Éxodo 3 a Moisés y lo envía a Egipto para liberar a Israel. Y Moisés se convierte en el gran libertador de Israel. Dios envía a su Hijo al mundo a liberar en primer lugar al pueblo de Israel y en segundo lugar al pueblo espiritual después de Israel. Los israelitas no lo recibieron, los israelitas lo rechazaron. Entonces Cristo lleva su mensaje a los gentiles y usa a los gentiles para que ellos lleven el mensaje al mundo entero y así liberarlos del pecado y de la muerte. Cristo es nuestro libertador. Ambos contaron con 70 varones. Moisés eligió a 70 ancianos o 70 varones que le servían de apoyo en su liderazgo espiritual. El Señor Jesús también. Él en un momento buscó a 70 discípulos y los envió a predicar. Ambos, tanto Moisés como Jesús, enviaron un puñado de 12 discípulos. Moisés envió a 12 espías a Jericó, según Deuteronomio 1, 22 y 23. Y el Señor Jesús escogió y estableció a 12 discípulos y los envió a predicar. Ambos, tanto Moisés como Jesús, ayunaron 40 días. Moisés en el desierto, cuando subió al monte de Sinaí, él estuvo 40 días en la presencia de Dios, ayunando. De la misma manera, el Señor Jesús, antes de empezar su ministerio, después de ser tentado por el diablo, ayunó 40 días. Ambos hicieron señales y prodigios. Moisés hizo señales en Egipto. Ya vemos allí las 9 plagas que fueron las señales y prodigios que Moisés hizo. El Señor Jesús, en su ministerio, también hizo grandes señales y prodigios. ¿Recuerdan su ministerio, el Señor Jesús? Sanaba enfermos, resucitaba muertos, daba alimento a la gente, suplió todas sus necesidades. Todo eso eran señales y prodigios. Ambos tienen parte de su vida y su ministerio en relación con un monte. Moisés subió al monte de Sinaí y desde el monte proclamó los 10 mandamientos. Jesús sube al monte de los olivos y desde el monte el Señor Jesús proclama el sermón del monte. En Éxodo
Jesús está representado en Moisés. Cuando Moisés baja del monte de Sinaí, su rostro resplandecía como el sol refulgente. De la misma manera, en Mateo 1:17 vemos que el Señor Jesús en un monte se transfiguró delante de los discípulos y tuvo su gloria revelada allí, aquella misma gloria que él tenía en el cielo. Ambos, su rostro resplandeció y ocurrió también en un monte. Ambos hablaron con Dios cara a cara. Moisés en el Sinaí, en el monte de Sinaí, habló con Dios cara a cara. Y el Señor Jesús, cada mañana, cuando iba al huerto de los olivos, hablaba con su Padre cara a cara. Moisés es considerado el gran libertador de Israel, de la esclavitud física de Israel. Cristo es considerado el gran libertador de la esclavitud espiritual del mundo. Moisés liberó a Israel del azote del faraón. Cristo, como libertador, libera al pecador del azote y de las garras de Satanás. Cristo es nuestro gran libertador. Moisés fue un profeta de Dios, donde el profeta hablaba con el pueblo de parte de Dios. Moisés fue un sacerdote, puesto que él hablaba a Dios para interceder por el pueblo. Y Moisés fue un juez que impartía justicia para Israel. Jesús es el verdadero profeta, más superior que Moisés. El Señor Jesús es el gran sumo sacerdote que actualmente está ministrando en el santuario celestial. Jesús es el gran juez justo, como dice 2 Timoteo 4:1 y Apocalipsis. Nos dice que Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para juzgar tanto a los vivos y a los muertos y para que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese de que Él es el Hijo de Dios. Ambos mueren en un monte alto. Moisés es llevado al monte Nebo y allí muere y ahí descansa en el Señor. El Señor Jesús fue llevado a las afueras de Jerusalén en uno de esos montes llamado el monte Gólgota, y allí Él es sacrificado para redimir a Israel. Cargando la cruz, salió a un lugar llamado la Calavera, que en hebreo es Gólgota, y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí crucificaron al Señor Jesús. Como han podido ver, esta es la manera como el Señor Jesús es revelado en las Escrituras. Y hablando de él, le dice a los escribas y fariseos: ustedes estudian las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir para que tengáis vida. Hermana, hermano, amiga, amigo, el Señor te dice estas mismas palabras a ti. Estamos viendo cómo es que la Biblia da testimonio del Señor Jesús. Estamos viendo cómo es que el libro de Éxodo da testimonio de Jesús. Y Jesús le dice a los que estudian su palabra: ustedes saben que al estudiar la Biblia da testimonio de mí. Y la Biblia dice que la salvación solamente la encuentran en mí. Pero yo estoy aquí, les hago la invitación
pero ustedes no quieren venir a mí. Yo te pregunto, hermano, ¿quieres tú tomar esa sabia e inteligente decisión de caer a los pies de Cristo, de tomarte de los brazos de Cristo y aceptarlo como el Salvador de tu vida, aceptarlo como el Señor de tu vida, aceptarlo como el Cordero Pascual que murió en lugar tuyo, aceptar su sangre que te redime de todo pecado? Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude para que tú puedas ser consciente de que tiene un propósito el Señor a permitir que tú te conectes en seguir esta transmisión. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y aquí estamos para poder servirte de ayuda y de soporte espiritual. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Y recuerda que el conocimiento y el entendimiento de estas pequeñas lecciones bíblicas de luz puede significar tu vida eterna y la vida eterna de tus amistades y familiares. Que Dios te bendiga. Estaré orando por ti. Bendiciones.